Bueno, voy a hacer un video sobre este libro de Marcuse, que es Cultura y Sociedad. Es un libro del 64, así que es un libro posterior a Eros y Civilización, pero es un libro que recoge artículos que van del 34 al 38, ¿no? en pleno auge del nazismo y también del fascismo, ¿no? Del fascismo en general, digamos. El nazismo como una vertiente del fascismo. Lo escribió durante ese tiempo, ¿no? Aunque bueno, lo publicó en el 65. Vamos a hablar un poco de lo que dice en el prólogo, lo que trata en el libro en general, pero especialmente en el primer capítulo. Esto tiene 4 capítulos y el primero de ellos se llama La lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del Estado. Bueno, acá tiene un poco en este artículo y en el prólogo tiene esta visión de que el liberalismo engendró el fascismo, esta visión que muchos tienen de que el fascismo y el nazismo son continuaciones del liberalismo o mutaciones del liberalismo ideológicas, pero que en su esencia son lo mismo, ¿no? Eso es por lo general lo que dice la izquierda. Luego, para los liberales, el comunismo sigue siendo una forma de colectivismo, igual que el nazismo, ¿no? El nazismo es una cuestión por eso para los liberales el nazismo y el fascismo es de izquierda, y para las personas de izquierda como Marcuse, el nazismo y el fascismo son de derecha. Y bueno, él plantea esto al principio, ¿no? En el ensayo. Además, en este ensayo vuelve sobre una idea de Eros y Civilización, en la que lo dice solo al pasar, pero dice que justamente en la sociedad de los 60, ¿no? En el capitalismo avanzado industrial de los 60, está hablando de Estados Unidos y Europa, el nivel de vida y los niveles de confort que llegaron a ser altos, aumentaron. Eso generó que quedara para siempre o cristalizado siempre un estado de miseria perpetua o un estado de miseria y de injusticia, justamente porque se lograron mayores bienes. Al lograrse mayores bienes, dejó de existir una clase de movimientos obreros revolucionarios y dejó de existir una intención socialista, dice él. Entonces, bueno, se cristalizó por la prosperidad económica del capitalismo, se cristalizó la justicia y la miseria, para decir Marcuse, que eso lo maneja también en Eros y Civilización. Luego, bueno, en el artículo, en el prólogo del 64, si bien ya tenemos una visión ya en el 64 de que los marxistas y los liberales, o los marxistas, los comunistas y los capitalistas trabajaron juntos, se unieron para ganarles a los nazis y a los fascistas. Bueno, Marcuse igual sigue diciendo que el fascismo es una manifestación, sigue siendo una manifestación del liberalismo. Y para eso, bueno, se agarra de algunos ejemplos en este libro para decir eso, para sostenerlo, y entre ellos en von Mises, que en el año 27 von Mises, pese a él no ser un fascista, él es un liberal, en el libro del liberalismo precisamente, dice que bueno, que hay una virtud que tuvo el fascismo, es fuera de impedir que creciera el socialismo marxista, o el socialismo, digamos. Marcuse dice socialismo marxista. Seguramente para Mises no habría diferencia entre socialismo marxista o socialismo anarquista, por ejemplo, ¿no? Seguramente haya escrito socialista, pero bueno, no socialismo marxista, pero Marcuse lo hace pasar por socialismo marxista. Imagino yo porque el nazismo es, para los liberales, una forma de socialismo, ¿no? Solo que no marxista. Así que, bueno, dice, Mises tiene esa frase, bueno, que muchos liberales creen, eso es cierto, muchos liberales apoyan las dictaduras militares, las fuerzas armadas y lo militar y las dictaduras justamente porque protegen el capitalismo, la propiedad privada de los movimientos socialistas. Eso es cierto.
En ese sentido le podemos dar la razón en lo que dice Marcuse, de que el liberalismo y fascismo están juntos, ¿no? Porque sin duda se juntan. De hecho, en Uruguay, Chile y Argentina son tres países en los que en los 70 hubo dictaduras donde los liberales se aliaron a los militares para impedir justamente el auge comunista, ¿no? Bueno, así que fue un poco largo esta introducción porque bueno, es un tema complejo. Pero es la visión de Marcuse. Marcuse identifica el liberalismo y fascismo. Para él, el fascismo protege la propiedad privada. Si, como dice Mises, existe propiedad privada y precisamente lo que más existe es la propiedad de los medios de producción, y eso es el liberalismo, eso es lo que decía Mises que era el liberalismo. Bueno, dice Marcuse, los nazis, los fascistas cumplen con esa regla. Entonces, evidentemente, los fascistas entonces son capitalistas y son una mutación del liberalismo. Bueno, ¿qué va a decir entonces Mises, Marcuse en este ensayo? Bueno, va a tratar un poco de la concepción totalitaria del Estado, cómo ataca el liberalismo, ¿no? Las ideas liberales que se refieren a la idea de progreso, amor a lo nuevo, atracción por lo nuevo, por la máquina, la industria, las ideas también liberales, la democracia liberal, que Marcuse llama democracia burguesa. Bueno, esas ideas del liberalismo van a ser atacadas por las ideas totalitarias. Los totalitarios que conocemos, fascistas totalitarios, porque para el totalitario no son los comunistas soviéticos, ¿no? No son los soviéticos, sino que para el totalitarismo es fascismo y nazismo, ¿no? Dentro de esa corriente, bueno, va a citar a los autores, a los teóricos del fascismo, que son, yo puse algunos, los más conocidos, Carl Schmitt, que se lee mucho, Heidegger, Sombart y Spengler, ¿no? Sombart fue un socialista de izquierda antes de ser fascista, antes de ser nazi, era socialista de izquierda, o ser socialista tradicional, ¿no? Con eso me refiero con socialista de izquierda. Un comunista cercano a los comunistas de izquierda, a los que el propio nazismo persiguió. Pero bueno, tuvo esa mutación Sombart y se pasó del socialismo de izquierda al socialismo nazi, al socialismo, digamos, de derecha. Luego nombro otros autores como von Hoff, que no lo conozco, y otro que es Ernst Krieg, que sí es un teórico totalitario, muy interesante, que me encantaría leerlo, no lo conocía, pero me encantaría leerlo, y nombra 3 o 4 más que no los anoté porque como no los conozco, se me pasaron los nombres, ¿no? Estos autores sí. Bueno, lo que va a tratar de hacer Marcuse es rastrear la teoría del Estado y de la sociedad que va a surgir con el fascismo. Y el fascismo, él lo llama más precisamente, de una manera más filosófica, el Estado total autoritario, que es una conjunción de palabras que me interesaron. Totalitarismo sería igual a Estado total autoritario. Eso es lo que es el fascismo y el nazismo. Además tiene otra manera de llamarlo, al totalitarismo europeo, no el comunismo, sino el fascismo y el nazismo, que es el realismo heroico popular. También otra definición interesante, ¿no? Lo que va a buscar, bueno, Marcuse es rastrear las bases filosóficas de ese realismo histórico popular, llamado también fascismo o totalitarismo o nazismo, o liberalismo totalitario, podría haber otra manera de llamarlo, siguiendo siempre Marcuse, ¿no? Porque sin duda el liberalismo es contrario al nazismo, ¿no? Pero es lo contrario, pero según siguiendo el razonamiento que él hace es lógico pensar que el liberalismo puede ser totalitario. Bueno, entonces el fascismo, bueno, es una adecuación ideológica
del liberalismo hacia el capitalismo, que lo defiende. Además es un estadio monopolista del capitalismo, del fascismo. Deja el liberalismo del siglo XIX y del siglo XVIII era un liberalismo puro, con relaciones horizontales, de hombre a hombre, con relaciones intermedias, organizaciones intermedias, ¿no? El individuo y el Estado en esos extremos, sino que siempre había organizaciones de horizontalidad intermedia en el liberalismo del siglo XIX y en el XX. Pero ¿qué pasa en el XX? En el XIX y el XVIII. Pero en el XX el capitalismo muta hacia una forma monopólica, que básicamente a lo que se refiere que es un capitalismo de grandes organizaciones, ¿no? De gran poder, que tiene un gran poder sobre el individuo, sin duda, y sobre las situaciones intermedias. Entonces una gran empresa, no como el antiguo liberalismo, en la que una familia podía tener poder, una familia rural podía tener poder. En este capitalismo monopolista del siglo XX, una familia rural tiene muy poco poder comparado con los trusts y las empresas de las grandes compañías, y además el Estado trabajando con el Estado más grandes compañías, ya es un capitalismo muy grande. Entonces, bueno, ¿qué para Marcuse el fascismo? Es un estadio del capitalismo monopolista. Así que bueno, acá vemos también otra definición de Marcuse, que de fascismo y de nazismo como procapitalistas, no como los liberales puros, que consideran que el nazismo y el fascismo, tanto como el comunismo y el socialismo, son anticapitalistas, ¿no? Acá, por lo que vemos en Marcuse, no, sigue siendo capitalista el fascismo. Así que bueno, lo más interesante de esto son los este capítulo de la lucha contra el liberalismo, la concepción totalitaria del Estado, que es el primer capítulo de Cultura y Sociedad. Se divide a su vez en tres apartados, en tres capítulos. Tiene tres apartados, que es el universalismo, el naturalismo y el existencialismo. Eso es la parte más interesante del escrito, del texto, porque ahí resume lo que es para lo que son para Marcuse los tres componentes constitutivos de la teoría del Estado y de la sociedad, del Estado total autoritario, ¿no? Es decir, cómo surge el Estado total autoritario, cuáles serían sus componentes constitutivos. Bueno, los prefiguran estos autores, autores como Nietzsche, Heidegger, Sombart, Spengler, es decir, autores de filósofos de derecha, más está Junger, también no lo puse acá, Junger, que era también otro pensador de derecha, luego algunos más, que creo que van a ser estos autores que van a formar la filosofía que van a formar la filosofía o la teoría del Estado total autoritario. Bueno, van a generar tres elementos constitutivos re interesantes, que son el universalismo, el naturalismo y el existencialismo. El universalismo, para Marcuse, en este sentido, no es la globalización ni la ciencia universal, como por ejemplo la quería Comte. El universalismo, desde el punto de vista de Heidegger o de Schmitt o de los fascistas, es otra cosa. El universalismo es que el individuo y los miembros que conforman una sociedad es lo menos importante. Lo más importante es siempre el todo, lo universal. Es el complemento, es la idea general que surge en una aglomeración de personas, ¿no? No importan ni las partes, ni las instituciones, ni los miembros, ni los individuos, sino el todo. Y acá es donde va a surgir del universalismo la idea del pueblo. Para los universalistas lo que hay es pueblo, sangre, tierra, raza, ese tipo de ideas, y no intercambios individuales, contratos sociales. Bueno, eso es una idea que va a producir, que va a fortalecer el fascismo, ¿no? Que va a producir el fascismo. El universalismo, de hecho, era una idea que tenían tanto Schmitt, Spengler también lo tenía, y Heidegger también, la expresión de la tierra y de la raza. Bueno, la idea de ahí viene la idea de pueblo, ya no pueblo como una construcción democrática
de acuerdos liberales o de acuerdos incluso de algún otro tipo, no liberales, pero de otro tipo que generan luego un líder al que reverenciamos, sino que es un surgimiento espontáneo del pueblo y líder y Estado. Pueblo, líder y Estado son como una misma cosa, ¿no? Y de ahí viene la parte entonces del universalismo. Eso es lo que es el universalismo para Marcuse en el sentido fascista. Luego tenemos el naturalismo, también otra parte importante para los fascistas o para el Estado natural, para el Estado total autoritario. Me encanta esa palabra, Estado total autoritario y no totalitarismo. Bueno, el Estado total totalitario también tiene otra visión, que es el naturalismo. El naturalismo es lo contrario a la artificiosidad, a los arreglos, la industria, las máquinas, todo lo que sería la idea de progreso, a su vez el progreso tecnológico, ¿no?, en el que vivimos, que se vivía en el siglo XX. El naturalismo va a enfocarse a otra idea, va a tener otra idea más cercana a la vida campesina, a la vida rural y a las tradiciones. El naturalismo sería como una conservación de lo que es tradicional. También otra idea muy fascista de los movimientos fascistas, de mantener las tradiciones siempre en un estado fuerte y que son ordenadores del todo social, incluso ya no de la sociedad, sino del pueblo entero, porque para los fascistas tampoco hablan de sociedad. El universalismo del Estado total autoritario no es el de la sociedad como un todo, que es lo que diría Durkheim, por ejemplo, sino de directamente supraorganización de pueblos. Bueno, ligado que a las tradiciones que surgen, por eso hay que volver a las tradiciones. Y el pasado tiene más valor que el futuro. El futurismo tecnológico pasa a ser como una mirada, pasa a ser visto de una manera como que algo que hay que rechazar. Los movimientos fascistas rechazan la idea de progreso bueno, así que el naturalismo sería entonces lo opuesto a la industrialización, lo opuesto a la urbanización, lo que no quiere decir que destruyan la industria, ni destruyan las ciudades, no son movimientos de ese tipo, sino que, digamos, filosóficamente o teóricamente se van a poner del lado de otra cosa, que es del lado de lo nuevo y de lo en contra de la revolución, tanto tecnológica, científica, como también revoluciones políticas, ¿no? Por eso es profundamente reaccionario y conservador. Esa es la idea que viene con el naturalismo. Y después, ligado a eso, es el organicismo. El organicismo es la idea de que la persona siempre, el individuo o el grupo forma parte directamente del pueblo como un organismo, ¿no? El pueblo se manifiesta a través de los individuos y no al revés. Y de aquí viene entonces la idea de organicismo y además la organización jerárquica en un estado natural no se pone en discusión. Nadie es, por eso es antirrevolucionario, porque no pone en discusión las jerarquías, el fascismo. Las jerarquías sería como, podríamos decirle, como el hinduismo, que no pone en duda su orden de castas, es espontáneo, es natural, y incluso viene producido ya para algo celestial, ¿no? Bueno, esto sería igual, no se pone en discusión el orden jerárquico, están los de arriba, los de abajo, y eso es parte de la expresión popular. Y bueno, después también dijimos la defensa de la tradición, así que ser natural, el naturalismo sería defensa de la tradición y conservación del pasado, la vuelta hacia el pasado y bueno, y un rechazo del presente y de las promesas del liberalismo y también de la búsqueda de riqueza. Y además, otra cosa interesante que dice Sombart es que el fascismo o el Estado total autoritario reivindican la pobreza, reivindican lo natural, es reivindicar la pobreza. Ya no tienen como idea mejorar la calidad de vida
de las clases bajas ni de las clases trabajadoras, pero tampoco de empobrecerlas, ni de mejorar la calidad de vida ni de empobrecerlas, sino de aceptar el estado natural, que puede ser el de pobreza o puede ser el de riqueza, pero como sea es un estado natural. O sea que el naturalismo también está vinculado al tener una vida frugal, no tener necesidad de hacer protestas o de hacer reivindicaciones políticas por una carencia material, sino que bueno, la carencia material es natural, ¿no? Es tan natural como la carencia material de los animales. Entonces, por eso también Marcuse utiliza la expresión zoológica. Casi que el naturalismo fascista es una expresión zoológica, no biologicista, sino zoológica. Es una concepción de ese tipo. El ser humano como parecido a los animales, ¿no? Donde los animales no ponen en discusión el orden establecido, no tienen una teoría crítica ni revolucionaria, ni tienen por qué trabajar para después no trabajar para vivir bien, con confort, con cierta vida, y después poder vivir fuera de confort, sino que bueno, esto es más o menos la ideología fascista, viene un poco por ahí, que es un poco también lo que reivindican estos autores y los sociólogos que conocemos, como sociólogos digo, o filósofos, ¿no? Como Spengler, Sombart, Heidegger, Smith. Bueno, esto es interesante. Y luego el existencialismo, y ahí tenemos a Heidegger, ¿no? El existencialismo, esto es sumamente interesante, esto es bien filosófico, este apartado, porque acá Marcuse dice que otra de las bases de los criterios, de los componentes constitutivos del fascismo es el existencialismo, y por existencialismo se refiere al existencialismo filosófico que todos conocemos. A su vez diferencia el existencialismo filosófico de existencialismo político, que igual uno está relacionado con el otro. Primero está el filosófico, que por ejemplo es Heidegger, ¿no? y otros autores más. Había otro existencialista fascista que se me fue el nombre, Jasper también, pero Jasper no sé si era fascista, parece que no. Bueno, sí que el existencialismo, bueno, esto es interesante, porque el existencialismo es una base filosófica del fascismo o del totalitarismo. Bueno, dice Marcuse que el existencialismo no tiene a priori doctrinarios ni ideales a priori, como los tenía Kant, no tiene los principios categóricos de Kant, o no tiene ideas ya preconcebidas, ideales, grandes ideales que tengamos que seguir, sino que el existencialismo pone en valor la acción. Entonces, para los nazis y los fascistas, la acción es lo que produce el sentido de tu vida, y no hay algo previo a tu acción que tenga que darle sentido. Entonces, al romper con los valores, que puede ser, por ejemplo, el valor de la democracia y la libertad de pensamiento en sí misma, o el de los derechos humanos en sí mismo, o el derecho a la dignidad humana como un principio ordenador, esto abre la puerta al nazismo al romper estos ideales y pasar directamente a la acción. Entonces la acción, dice Marcuse, termina justificando lo que existe. Si lo que existe es injusto o no, pasa a ser justo porque existe. Solamente que el valor de que si hay un Führer, en este caso por ejemplo Hitler, que representa la voluntad del espíritu alemán, es suficiente para saber que eso está bien. De manera existencial, desde una filosofía existencialista queda justificado el caudillismo, que es propio del Estado total autoritario, tanto de Italia como de Alemania, o de cualquier fascismo que exista en el mundo. Es justamente, es ese. O sea que la acción, si existe el caudillo y ese caudillo manda, entonces es justo que mande, ¿no?
Esa sería la idea que hay detrás del existencialismo. Que el existencialismo entonces lo que vendría a ser, dice Marcuse, filosóficamente es la reivindicación de la libertad. Cuando se traspasa a nivel político termina siendo la aniquilación de la libertad, en este sentido, porque luego después ya el existencialismo, cuando llega al punto de vista político, no se lo puede poner en tela de juicio, porque anula la crítica, la creatividad, y anula también los principios morales que uno puede poner, la meditación filosófica, la meditación moral, la meditación ética. Lo que está existe, y lo que existe está reivindicado porque existe, está justificado, ¿no? Entonces, si está bien, como no existen valores a priori, no existe el mal y el bien para los existencialistas, de una manera, no lo saben, como no existe Dios porque son ateos, no lo puede poner Dios ni lo podemos poner nosotros, lo que está bien y lo que está mal, surge por la acción. Entonces, al hacer esto, lo que hace el existencialismo es justificar el totalitarismo. Entonces, bueno, para Marcuse, bueno, la filosofía existencial es no solo la muerte y la muerte de la filosofía alemana, del idealismo alemán y de la filosofía alemana, es el final, sino que además es uno de los componentes constitutivos del Estado Nacional Autoritario. Y bueno, pensándolo por Heidegger está bien, porque la filosofía de Heidegger es filosofía, pero bueno, si lo llevamos a la política, evidentemente está muy cerca de la política nazi, sin duda, ¿no? Luego, bueno, lo dice por acá en el libro, dice, por el que decía Heidegger, por ejemplo, dice Heidegger, en 1934, ¿no? También ya estamos en un auge muy fuerte del fascismo. Dice, las reglas de vuestro ser no son las máximas y las ideas, ¿no? Las máximas y las ideas. Solo el caudillo, lo que se llama Führer en alemán, solo el Führer es la realidad actual y futura de Alemania y también su ley. Entonces, bueno, la acción hace que tengamos el Estado alemán, el Führer y el orden de cosas que se dio en ese momento, como justificación ya directamente del nazismo, y no los ideales que podamos tener anteriormente. Bueno, así que todo esto es más o menos lo que quería más o menos transmitir de este libro de Marcuse y sobre todo este primer capítulo. Podría volver a estudiarlo, hacerme un buen esquema y dar hacer un mejor video, pero bueno, como voy a seguir leyéndolo, quería dejar un registro de lo que ya había aprendido hasta este momento con este libro.